Aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. San Juan capítulo 8. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 9. San Juan capítulo 8, del versículo 3 al versículo 9. Le damos la bienvenida a todas las visitas en esta noche. Amén. ¿Cuánto le dan la bienvenida a las visitas? Amén. Saludo también a todos los hermanos que están conectados a través de las diferentes redes sociales a esta transmisión. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente. ¿Ya todos tienen? Vamos a leer todos juntos y usted va a leer conmigo en voz fuerte, en voz alta, estos 7 versículos del versículo 3 al versículo 9. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Amén. Siéntense, hermanos, en esta hora. Vamos a meditar unos minutos en esta noche en la palabra de Dios. Y yo quisiera iniciar este mensaje haciéndole una pregunta a todos ustedes en esta noche, y que ustedes de manera muy sincera me la respondieran levantando su mano. ¿Quién de ustedes aquí alguna vez ha mentido? A ver. Aquí, ¿quién se ha robado algo, incluidas las tajadas de la mamá? ¿Quién se ha robado algo alguna vez? A ver, una más. ¿Quién de aquí le ha fallado a Dios alguna vez? Amén. Bueno, todos creo que lo hemos hecho. Yo quiero que en esta noche meditemos unos minutos acerca de la empatía. Estaba buscando una definición de la palabra y dice que es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de otras personas. Y mucho se habla en estos tiempos acerca de la empatía, de solidaridad, y se han ido acuñando de pronto algunos términos con los que no estamos tan relacionados. Y de hecho, por ejemplo, vemos asociaciones de personas que se unen, por ejemplo, para defender animales, porque dicen es que ellos no hablan, y como no hablan se le vulneran los derechos y demás. Y hoy vemos que la gente de pronto, de alguna manera, a veces sincera y otras veces solo por fama, quiere o pretende o manifiestan ponerse en el lugar del otro. Lo cierto es que las situaciones de la vida y en la vida no son fáciles, y es a veces difícil comprender a los demás de acuerdo a la realidad en la que yo me encuentro. Por ejemplo, alguna vez escuchaba una persona que decía: una vez vino una familia de otro país, de un país del primer mundo acá a Colombia, específicamente en la ciudad de Cartagena. Estaban en un barrio popular y se fue la luz, y los hijos le decían al papá: ¿qué está sucediendo? Porque esto nunca pasa en la casa. Porque en los países del primer mundo de pronto no es tan común
que se vaya el fluido eléctrico cuando llueve y esas cosas. Y para los niños, aunque para nosotros eso puede ser hasta burla, ay, mira, el gringuito nunca se le había ido la luz, y a uno le da risa. Pero para otra persona que de pronto no lo ha vivido, puede ser algo de que de pronto lo marcará para siempre. Yo estaba viendo, y hay personas que de pronto han crecido en hogares en los que han sido maltratados física y verbalmente. Y hay personas que crían a sus hijos a los golpes, porque así los criaron a ellos. Y de pronto cuando alguien no corrige a los hijos de la misma manera, sienten hasta rabia y dicen, ese pelado cuando crezca le va a hacer daño porque no le ha dado palo y garrote. Yo no sé si algunos de ustedes vieron un video que hace algunos años se hizo viral de una señora que decía, y si bienestar se mete, suerte con bienestar también. Porque la hija se había ido de la casa porque le pegaba muy duro. Y entonces cuando la muchacha apareció a los días, ella dijo que que a los muchachos había que darle palo, garrote, y si bienestar se metía, pues suerte con bienestar también. Y de pronto son cosas que la sociedad colombiana normaliza, a algunos le parecen buenas, a otros no tan buenas. Lo cierto es que para yo poder entender a la otra persona, debo ponerme en su lugar o ver cuál fue su realidad, desde qué de pronto vivió. Hay gente que considera que comprarse algo bueno de ropa o un buen carro o comprar un buen apartamento o vivir con ciertas comodidades es despilfarro, porque probablemente creció con unos padres que le hacían creer o ver que todo era absolutamente innecesario y que no había necesidad de pronto de cambiar la mentalidad para vivir bien o para vivir mejor. Y yo de pronto hago este preámbulo porque quiero que nosotros nos ubiquemos. Porque por mucho que usted viva con una persona, nunca sabrás lo que pasa por su mente. Tú de pronto conoces a tu hijo y sabes qué cosas hace cuando tiene hambre o cuando tiene rabia, pero no sabes lo que él está pensando a ciencia cierta. No lo puedes saber, solo Dios lo sabe. Hay veces que nosotros pensamos, porque vivimos en un mismo sitio y en un mismo ambiente, las otras personas van a pensar exactamente igual que nosotros, y no es así. Entonces desacreditamos lo que la otra persona siente, le quitamos valor y terminamos haciendo un daño peor que el primero. A mí me llama la atención esta historia de esta mujer, porque Jesús hizo entrar en razón a la multitud. Con unas cortas palabras dijo, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y uno muchas veces dice, sí, el Señor no te juzga, porque Él podía hacerlo, y es verdad. Pero a veces nosotros sentimos que como los demás no saben qué cosas pasan por nuestra mente, o qué cosas de pronto, o qué miedos tenemos, o qué situaciones vivimos, pensamos que sí podemos señalar las ajenas. Y yo no lo digo porque yo no señale, lo digo porque lo he hecho y bastante. Yo pensaba y venía a mi mente un profesor que tenía en la universidad que entró como en cuarto semestre y era muy jocoso para dar las clases y nos daba psicología clínica, que es la atención directa al paciente, y nos decía, es que el chisme es muy rico. Y yo estudié psicología porque me gusta escuchar los chismes de las personas, nos decía, y se reía. Y él me decía, no me digas un chisme, Víctor, porque a mí se me sale, es que la lengua me pica y quiero botarlo. Pero el chisme es rico hasta que el chisme eres tú. Y las cosas son bacano hablar de los demás hasta que es tu propia familia, hasta que son tus hijos, hasta que se trata de ti, hasta que es de pronto tu debilidad. Y la Biblia nos muestra la empatía de una forma directa, aunque no nos diga la palabra puntualmente. Abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, por favor, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8.
Amén. Leamos, dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu ¿qué? Amén. Entonces, la Biblia nos habla ahí de ser de un mismo sentir, pero pasa algo. Muchas veces nosotros leemos eso y nos parece lindo, tenemos que ser de un mismo sentir, tener el corazón de Cristo, actuar todos guiados por el Espíritu Santo. Pero a veces eso se nos acaba o estamos solamente dispuestos a estar en un mismo sentir cuando el sentir del otro es igual al mío. Si no, no. Si no, ya no me gusta, si no, ya no me agrada lo que el otro quiere. Este mandato que se nos da aquí nos regresa a la necesidad de conocer la palabra de Dios. No podemos ser de un mismo sentir si no sabemos lo que Dios quiere para nosotros. No podemos. No podemos. La palabra de Dios nos declara cuál es la manera de pensar de nuestro Señor, siendo compasivos, actuar de manera fraternal y misericordiosos. Y vemos que en Romanos capítulo 12, abra su Biblia, versículo 15, el apóstol Pablo nos recomendó la empatía, pero no solamente en los momentos malos, sino también en los momentos buenos, porque dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que ¿qué? Con los que lloran. Exactamente. La empatía se relaciona muchas veces con la simpatía también, pero esta tiene un enfoque más limitado. Pero la empatía es sentir compasión por los demás. Podemos ver que la empatía no solamente va relacionada a las situaciones adversas, sino también a las positivas. Y cuando Dios bendice a un hermano, yo debo sentir gozo por eso también. Debo alegrarme. Mire, hermano, yo les voy a decir algo. Yo nunca había estado en una iglesia donde tantos hermanos tuvieran un mismo negocio. O sea, manejaran como un mismo mercado de negocios. Y eso es bonito. Y yo quisiera de verdad que Dios todos los bendijera en gran manera. Y qué bonito que si mañana tu hermano que de pronto viene de abajo monta un negocio igual al tuyo, en vez de tú sentir rabia, te goces porque Dios lo está bendiciendo. Y sientas alegría por lo que Dios está haciendo también con él. Nosotros debemos ponernos en los zapatos del otro. Pero hay gente que utiliza sus malas experiencias para justificar sus malos actos. Es que, hermano, cuando yo empecé a mí me dieron la espalda. Pero no hagas lo mismo, hijo. No des la espalda, ayuda. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Bucaramanga que comenzamos a enseñar con los muchachos. Usted sabe cuántas humillaciones me hicieron a mí. Si le cuento nos ponemos a llorar todos aquí. De verdad. Y yo siempre les decía lo siguiente: vamos a ensayar. En los ensayos nos equivocamos, les recalcaba, les abría los ojos, les decía, están cantando mal, eso se escucha horrible. Pero quería que ellos mejoraran, porque conmigo nadie lo hizo. Tú debes aprender, hermano, que Jesús te salvó a ti porque te amó y tuvo empatía, vio que estábamos perdidos y murió Él para que luego todos muriéramos en Él. Él es la muestra más grande de empatía que hay. Primera de Juan capítulo 3 versículo 17. Primera de Juan capítulo 3 17 dice: el apóstol Juan se preguntaba, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En este versículo vemos que la empatía está relacionada con la compasión, y ambas cosas requieren acción. Porque a veces nos quedamos en el pobrecito. Ay, mire el hermano, tiene los zapaticos partidos.
Y probablemente Dios a ti te ha bendecido mucho en gran manera. O de pronto no piensas y te acuestas pensando en qué vas a comer la otra semana porque Dios te ha bendecido lo suficiente. Pero necesitas accionar ese pobrecito. Porque cuando tú probablemente tuviste necesidad, Dios envió a alguien. O si Dios no envió a alguien, te bendijo lo suficiente para comprar. Pero ahora tú, mi hermano, ponte en los zapatos del otro. Mateo capítulo 22, verso 39 dice, y el segundo, hablando de los mandamientos, es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y uno a veces dice, bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios no te manda ni siquiera amarlo más que a ti, sino igual que tú. Y si tú eres una persona de pronto delicada que se ofende por todo, entonces trata a los demás con la misma delicadeza que te gustaría que te trataran a ti. Porque hay gente que es pesada. Yo soy bastante pesado con mis chistes, molesto a mis hermanos. Y cuando quedamos en familia, les hago bullying, les digo gordo, aunque yo esté más gordo que ellos, no importa, ellos siguen siendo gordos porque yo fui flaco cuando joven, entonces todavía me siento flaco, aunque estoy gordo. Pero el prójimo es un semejante por el cual se experimenta empatía, aunque no sea tu familia. Es una persona que está ahí por la que tú sientes de pronto compasión y necesitas hacer algo por él. Primera de Pedro capítulo 4 verso 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. A veces nosotros de pronto decimos, no hermanos, hay que amar. Y qué bonito, yo te amo mi hermano. Pero ese amor se queda muchas veces en palabras. Y con frecuencia perdemos la oportunidad de hacer un bien a alguien. De verdad, de llevar a cabo actos que ayuden a nuestros hermanos y que ayuden a nuestros prójimos a tener de pronto una mejor calidad de vida. A veces no somos conscientes de la necesidad o de las cosas que viven los demás. Hay cosas que de pronto se tratan de economía y hay cosas que van de pronto en lo que yo soy como persona. Y yo tengo amigos de todo tipo, amigos que casi no hablan, amigos que hablan demasiado, los amigos que son muy serios y los que se ríen de absolutamente todo. Y tengo amigos que a veces amanecen como que se paran con la pierna izquierda y amanecen, que tú, que no sé qué. Yo los escucho. Sí, bueno, listo. Cuando se les pasa la rabia, te equivocaste. ¿Pero por qué? Dijiste esto. Porque a veces tendrás que ponerte en el lugar del otro. Cuando yo me casé con mi esposa, ella es bastante sentimental. Y yo soy muy objetivo. Y ella a veces se ponía a llorar y yo me la quedaba mirando y le decía, pero dime por qué estás llorando para yo entender. No llores. Y yo, no, tú no me entiendes. Y ya, bueno, no te entiendo, y me iba y la dejaba llorando. Hasta que un día me di cuenta que a veces la gente no necesita razonar. Solamente necesita un abrazo. A veces a uno le cuesta. Y usted dirá, hermano, todas las mujeres son iguales. No sé cómo será la suya, pero la mía llora bastante. El amor que tú sientes por los demás cubre multitud de errores. ¿Por qué tú crees que el papá no se avergüenza del hijo aunque el hijo sea un vicioso? Y quiere que el hijo salga adelante, aunque el hijo es un borracho. Quiere que el hijo salga adelante, porque ese amor de padre cubre las faltas del hijo. Y aunque el hijo lo defrauda y hace cosas, el padre está ahí para amarlo. En la Biblia hay varios ejemplos de empatía. Mateo capítulo 9 versículo 33 dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Y también nos habla la Biblia en Lucas capítulo 7, versículo 11, que Jesús observó una viuda que había perdido su único hijo. Y sintiendo el dolor de la viuda, o sea, se puso en el lugar de la viuda. Y dijo, esta mujer va a quedar solita en el mundo. Y fue y se acercó al cajón y le dijo al peladito, levántate. Y lo resucitó. Cuando tú te pones en el lugar del otro, la manera de ver las cosas te cambia. Nos cambia. Créame que nos cambia. Hebreos 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, el Dios que tú y yo adoramos no simplemente es un ser allá glorioso al que hay que decirle santo todo el tiempo, sino que te entiende en tu debilidad y por eso te ayuda. Por eso Él es amoroso, porque sabe que cometemos muchos errores y el amor es la única manera de que Él siga ahí a tu lado, porque te ama. Aleluya. Mira, hermanos, nosotros muchas veces nos dejamos llevar de nuestra percepción. Y resulta y pasa que desde tu percepción es como cuando tú te paras desde un estrado y estás viendo que hay como un desorden allá abajo y tú dices, parece que se formó una pelea. Y tú ves que empezó la tiradera de silla y tú, uy, mira ese, qué hombre tan agresivo, ¿qué está pasando? Y uno dice, ese es el malo, porque empezó la pelea, tiró una silla y no sé qué. Pero yo no soy tan viejo, pero hace casi 20 años en el Mundial de Alemania 2006, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, Zinedine Zidane, le metió un cabezazo a un italiano en el pecho, Marco Materazzi. Y uno dice, Zidane no era un jugador que tuviese fama de agresivo, pero cuando lo entrevistaron, el otro tipo le mencionó a la mamá y a la hermana y se llevó su cabezazo en el pecho. Cuando tú escuchas solo una parte de la historia, normalmente uno termina equivocado. Y la empatía te lleva a esperar a ver si lo que te dicen es verdad. Te lleva a pensar, ¿qué vas a decir? Porque muchas veces, aunque uno no lo quiera aceptar, y para no pedir disculpas, preferimos dejar de hablarle a las personas, nos equivocamos en nuestros juicios hacia los demás. Porque nos gusta decir cosas como el profesor mío, el chisme es rico. Y yo a veces, cuando estoy con mis amigos y nos estamos riendo y a alguien, ¿de qué están hablando? Y le digo, estamos hablando mal del prójimo, ¿quieres sentarte? Sí, y se sientan. Pero hay una historia de la Biblia que a mí me llama tremendamente la atención. Y es la del fariseo y el publicano. Porque los publicanos eran recaudadores de impuestos en la antigua Roma. Y ellos como que les ponían un monto para cobrar. Y sobre ese monto, ellos cobraban aún más. Y ahí era que tenían la fama de estafadores, tenían la fama de ladrones. Porque les daban un monto a cobrar y ellos sobrecobraban para tener mucha rentabilidad. Y por eso eran odiados, por eso se enriquecían ilícitamente. Eran considerados traidores porque engañaban, robaban y extorsionaban. Pero ese día fueron a orar al templo un fariseo y un publicano. Abra su Biblia. San Lucas capítulo 18, versículo 9. San Lucas 18, 9. ¿Ya encontraron, mis hermanos? Leamos. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo pensaba que era perfecto, así como tú y yo muchas veces nos sentimos y no lo decimos. Yo soy perfecto, pero si nos creemos. Es que mira el hijo de fulanito, es que mira a mi hijo, es que no sé qué. Y yo no le estoy hablando a usted porque es que yo no lo haya hecho, es porque lo he hecho muchas veces. Pero a veces, cuando tú abres la Biblia y quieres que Dios te hable y la abres, Dios te habla y te hace ver en el espejo de la palabra y te hace ver cuán mal estás. El publicano sabía que no era perfecto y que necesitaba la ayuda de Dios. Y el reconocer su condición lo llevó a humillarse. Pero el fariseo se puso en una condición de superioridad. Pero déjame decirte que tenemos un Dios que es amor y nos ha enseñado empatía. Y como les decía ahorita, por eso murió por nosotros. Y una de las historias que más me llama la atención de la Biblia es la de la mujer samaritana. Porque esta mujer iba a buscar el agua a ese pozo cuando hacía el sol más candente. ¿Y por qué? Porque era repudiada socialmente. Y cuando tú de pronto sufres de pena moral o de vergüenza y has tenido desencuentros con las personas, los evitas. Ella hacía exactamente lo mismo. Así que fue con el sol caliente a buscar el agua y Jesús estaba ahí sentadito esperándola. Y empezó a hablar con ella y rompió todos los paradigmas sociales. Ella le dijo: pero ven acá, judíos y samaritanos no nos gustamos. Además, no está bien visto que un hombre judío le hable a una mujer. Pero Jesús se puso en su lugar porque sabía que ella lo necesitaba. Y probablemente para poder salvarla tenía que hacer eso. Este Jesús, mi hermano, nos da ejemplo de lo que es ponerse en el lugar del otro. La empatía. El que es empático sabe escuchar, sabe comprender, se pone en el lugar del otro, es solidario y es respetuoso. Pero no a todos nos gusta eso. Porque lo fácil es decir lo que a mí me parece. Yo a veces me encuentro con gente tacaña. Yo les voy a ser sincero, a mí me cae mal la gente tacaña. Pero de vez en cuando me tolero algún tacaño. Yo no soy así. Yo a veces quiero dar hasta lo que no tengo. Pero a veces uno ve gente tacaña y uno dice: pero este sí es miserable, Dios mío. Tiene y viste como un pordiosero. Uy, no. Pero cuando tú te pones a ver el tacaño, es que tiene papá o mamá bien tacaños. Y tú dices: eso fue lo que aprendió en la casa, a ser más duro que un sancocho de tuerca. ¿Qué le pide uno? Entonces yo he aprendido que, Dios mío, ayúdame, sana mi corazón para yo gastarle siempre. Y que algún día con mi ejemplo Él también me gaste a mí, así sea un vaso de agua, pero algo. Cuando tú no te pones en el lugar del otro, cuando no eres empático, siempre vas a pensar que todos los demás son malos y el único bueno eres tú. Porque miras las cosas solamente desde tu punto de vista y no eres capaz nunca de ponerte en el lugar del otro. Mateo capítulo 25,
Versículo 35 dice, porque tuve hambre. ¿Y qué? Y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis, ¿a quién? A uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿A quién lo hiciste? Exacto. Yo les quiero decir algo, mis hermanos. Allá en la iglesia tenemos una canasta de obra social. Y no ha sido fácil. Y yo les digo a los hermanos, qué bendición que podemos dar. Amén. Gloria a Dios. Y yo les digo, yo oro a Dios para que siempre Dios me dé lo suficiente para ayudar. Escuche. Y lo que voy a decir puede sonar mal, pero yo no soy el pastor de aquí, yo me voy y después su pastor les dice otra cosa, no sé. Pero yo prefiero que Dios siempre me dé para dar que tener que esperar la canasta. ¿Y saben qué es lo triste? Que a veces los hermanos, yo les decía hermanos, a veces llegamos y a veces hasta el pastor se le olvida traer para la canasta. Y ellos se ríen. Pero qué bonito que nunca tú necesites de esa canasta, sino que cuando salgas de tu casa te acuerdes que a los pobres los tendríamos siempre en medio nuestro, porque es bíblico y no haya que hacerte un culto para promocionarte, que qué bendición ayudar a los pobres, sino que tú tengas la capacidad de ponerte en el lugar de aquel que no tiene y de la bendición que Dios te ha dado, bendecir a tu hermano. La empatía nos ayudará a no juzgar a los demás, porque nos pondremos en su lugar. La empatía nos lleva a ser generosos, a dar, a entender y a apoyar. Yo recuerdo, voy a contar algo, que cuando yo estaba estudiando la carrera, entramos como a tercer semestre y entró una profesora y nos daba desarrollo evolutivo, algo así, no recuerdo. Y era una persona muy jocosa y a pesar de que era muy chistosa, había crueldad en sus palabras en algunos momentos. Y ella nos decía y nos lo repetía, el problema es del paciente, no suyo. No se ponga a llorar con el paciente porque el problema no es suyo. Los problemas se quedan en el consultorio, no son suyos. Y yo me tomé eso a pecho. Yo dije, el problema es del paciente, no mío. No mío, no mío. Y ahora la gente, ay doctor, me siento. Y yo me los quedaba mirando. Ah, bueno, aquí hay un pañuelo para que te sequen las lágrimas. ¿Y qué más? Me empecé a volver como una piedra. Profesionalmente no lo estaba haciendo mal porque es que el problema es del paciente. Eso no es mentira. Pero resulta y pasa que empezaron las prácticas en octavo semestre y yo entré a un colegio público en la ciudad de Cartagena, en un barrio popular. Habían como 1,800 estudiantes y había una sola psicóloga. Y yo entré con 2 compañeras y como otros compañeros estábamos divididos, eran como 8 psicólogos en total y una psicóloga de cabecera. Y recuerdo que esos pelados, Dios mío, eso era un manicomio. No les estoy exagerando. Eso ahí vendían de todo. De todo es de todo. Se formaban peleas con cuchillos. Bueno, una cosa loca. Yo hasta temía por mi vida a veces. Yo le decía a la psicóloga, señora Carmen, yo me voy. ¿Por qué? Yo no, tengo que hacer una vuelta. La vuelta era que yo sabía que afuera se formaban peleas. Entonces yo salía antes que todo el mundo, agarraba una moto y me iba.
Porque al día siguiente uno llegaba y cuando menos pensaba estaba la fiscalía en el colegio. No les estoy exagerando. Y había un muchachito que molestaba como si no hubiera un mañana. Qué pelado que molestaba. Yo le decía: mi hijo, tú eres intenso. ¿Cómo te aguantan en tu casa? Y él se reía. Y hacía y deshacía. Eso era, se metía en los salones que no eran de él. Y eso buscaba y buscaba problemas. Y bueno, un día yo le dije: estoy cansado de ti y te voy a mandar para tu casa. Te vas suspendido y mañana me traes tu acudiente. Y le firmé una orden. Y él se tiró al piso y me decía: yo no me quiero ir para mi casa, por favor, no me mandes. Tenía como 13, 14 años. Y se tiraba al piso y yo le decía: párate, te vas para tu casa, no te soporto. Yo te hablo por las buenas, te hablo por las malas y tú no entiendes. Ya te vas para tu casa. Y las compañeras: sí, que se vaya. Él se fue, casi que llorando. Y yo le voy a decir la verdad: a mí nunca me gustó el colegio. Y si mis papás no me hubiesen obligado a ir, probablemente sería un analfabeta. Y ver un niño llorando por querer ir al colegio, o en un adolescente, para mí no era tan común. Y recuerdo que él se fue, al día siguiente trajo el acudiente. Y un día entró a terapia ahí a la oficina y nos empezó a contar que él había sido abandonado por papá y por mamá. Y que la abuela solo sabía pegarle. Así que para él su escapatoria era ir al colegio. Y todo lo que no podía hacer en casa, sentirse feliz, correr, jugar, ser él, lo hacía en el colegio. Y por eso me pedía que no lo mandara para la casa. Mire, hermano, ese día se quebró la piedra. Cuando él nos dijo eso y nosotros hicimos cierre de semestre, mis compañeras, a las que le decían: no llore porque el problema es del paciente, lo abrazaban y daban gritos. Y decía: Dios mío, no me dejes llorar, no me dejes llorar, yo soy un profesional, no me dejes llorar, no me dejes llorar. Pero cada que lo recuerdo siento nostalgia en mi corazón. Porque para mí era un pelado cansón, al que probablemente si yo hubiese sido el rector lo hubiese expulsado. Pero detrás de todo había un niño que quería quemar sus etapas. Cuando nos falta empatía, juzgamos sin saber qué pasa de fondo. Y Dios necesita una iglesia aquí que no encuentre la motivación en una bendición económica que Dios le pueda dar, sino que se ponga en el lugar del otro. Y cuando tú te pongas en el lugar del otro, verás como el Espíritu Santo comenzará a fluir. Porque la espiritualidad no se trata del que más hable en lengua y el que más grite y el que más ore, sino de actuar como Dios quiere que actuemos. ¿Por qué no estamos en pie en esta noche? Que no nos pase como los hermanos que estaban indignados en la iglesia porque había una hermana que usaba peluca. Y la hermana usando peluca y los miembros de la junta indignados porque la hermana le había dado como estrés y se le cayó el pelo por parte y empezó a usar peluca porque le daba pena venir con la cabeza así toda cocoroteada. Hasta a mí también me hubiera dado pena. Y entonces se la montaron al pastor: póngale en disciplina o quítele la peluca. Y el pastor lo llamó a la oficina: vengan mis hermanos. Y cuando llegaron a la oficina, les dijo: bueno, ¿ustedes qué tienen para decir? Hermano, Dios quiere que ella esté calva. Si Dios quisiera que tuviera pelo, tendría el cabello largo. Y la hermana comenzó a llorar. Y él le dijo: hermana, quítese la peluca. Ay, hermano, por favor, quítesela. Y la hermana se la quitó. Y tenía la cabeza así llena de huecos, sin cabello. Y le dijo a un hermano que estaba ahí: hágame el favor y usted se quita la chapa porque Dios lo quiere mueco. Y usted se quita los lentes porque Dios lo quiere ciego. Y usted que tiene la prótesis, Dios lo quiere cojo, se la quita. Y había uno que tenía un ojo de vidrio y de una vez lo cerró. No, hermano, yo creo que la peluca está buena, póngase su peluca.
Que Dios nos ayude a ver nuestros errores. ¿Por qué no levantas tus manos y oramos en esta hora? Soberano Dios, te adoramos, te exaltamos en esta hora. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu amor, Dios del cielo. Ayúdanos a cada día, Señor, vivir y actuar bajo tu voluntad. Te adoramos, Señor Jesús. Ayúdanos a crecer en ti, a vivir conforme a tus enseñanzas y ordenanzas. Sé tú nuestra guía, Jesús. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén.